conmigo capítulo 51 de Salmos, aleluya. Y ahí donde estás, vamos a leer 2 versículos y vamos a hablar de un poquito de este hombre que escribió el libro de Salmos. Salmo está escrito por varios hombres de Dios, pero este salmo lo escribió el rey David y lo escribió en un momento de su vida donde estaba pasándolo mal y donde había hecho pecados bastante fuertes. Había asesinado, había provocado esos asesinatos, promocionado, había mentido, había adulterado, había hecho tantas cosas que lo tenían metido en una culpabilidad, en una tristeza. Y llega un momento donde él tiene un sincero acercamiento al Señor. Un sincero acercamiento porque no quiere seguir viviendo con la tristeza que provoca el pecado. Porque el pecado produce cosas que dañan mi vida y mi casa. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a leer en el capítulo 51, versículo 1 y 2. Ve conmigo, dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lava más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hasta aquí leemos la palabra. Vamos a orar y a presentar esta palabra delante del Señor y presentar mi vida para que sea el Señor el que esté hablando en esta tarde. Aleluya. Voy a pedir a mi hermano José, allá atrás, si puede presentar esta palabra y mi vida delante del Señor. Tenemos un Dios grande. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Tenemos un Dios grande. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Y ese Dios grande puede trabajar mi vida y hacer que mi vida pueda salir de cualquier situación, sea cual sea el nombre que tú le pongas. Dios es grande y no importa la situación que tú le pongas delante de Él es lo suficientemente grande para bendecirte, restaurarte, limpiarte, sanarte y hacer todo lo que tú necesites. ¿Cuántos lo creen conmigo? Digan amén. Hay algo que es enemigo de Dios de alguna manera. Algo que se produce a través del pecado del hombre, algo que se produce a través de la desobediencia del hombre. Se llama pecado. Y el pecado es lo que el diablo utiliza a través de la tentación para que todos caigamos en el pecado para maldecir nuestra vida. El pecado es como un veneno que si entendiéramos realmente lo que provoca en el hombre, muchos huiríamos de él. Pero de alguna manera, aunque estés encerrado en tu habitación, pecaremos de alguna manera. De mente, de emociones, porque tenemos concupiscencias, tenemos deseos desordenados desde la humanidad. Somos hombres y como hombres, como seres humanos, tenemos maldad en nuestro corazón y va a salir pensamientos, cosas que no son de Dios. Siempre vamos a pecar de alguna manera. Pero el pecado es lo que al fin y al cabo envenena mi vida de tal manera que me separa de Dios y me mete en un agujero negro donde se producen consecuencias que manchan mi vida y que produce que haya situaciones en mi vida que después vengan a atormentarme y me quiten la felicidad y el gozo y la paz que el Señor me da. ¿Qué es el pecado? En resumen, no vamos a dar un estudio. El pecado es desobediencia de la palabra. El pecado es transgredir las reglas que Dios ha puesto. El pecado es rebasar los límites que Dios ha puesto. El pecado es ir en contra de lo que Dios quiere que tú hagas. Todo eso es pecado. Cuando hablamos del pecado, entonces nos damos cuenta que todos pecamos. ¿Cuántos aquí saben que todos pecamos? ¿Puedes decir conmigo amén? Pero cambia la actitud de aquel que después de pecar se pone delante del Señor. Todos pecamos, pero no todos tienen la misma actitud ante el pecado. Hay gente que peca y que vive pecando y repitiendo sus pecados continuamente, aún siendo graves, y le da igual y no se produce el temor en su corazón de arrepentirse, de ponerse delante del Señor, de tener una condición de arrepentimiento y decir: Señor, reconozco que estoy así y necesito tu ayuda. Hay gente que directamente, aunque peca, lo que hace es seguir viviendo su vida, acercándose a veces al Señor para sentirse bien, para sentir un poquito su presencia,
pero no toma decisiones en su vida. Y eso es lo que nos diferencia. Todos pecamos, pero no todos se ven de la misma manera. Aquí vemos a David que entiende su condición. Entiende su condición y se ve como un hombre pecador, como un hombre que está mal, un hombre donde ha caído en el agujero del pecado y necesita la intervención de Dios porque se ve en una situación en la que, siendo rey, teniendo corona, teniendo trono, teniendo palacio, teniendo, perdonarme, mujeres, teniendo lo que quiera él que tenga y lo que pueda pedir por su boca, no se encuentra feliz. Se encuentra en culpabilidad, en tristeza, en amargura, algo que produce que no pueda ni dormir por las noches. De tal manera que eso es producido por el pecado. El pecado, cuando llega un veneno, se inyecta, nosotros no lo notamos, pero ese veneno va después teniendo una consecuencia en nosotros. Pero tiene una consecuencia en todas las áreas de nuestra vida. Porque somos alma, cuerpo, espíritu, mente, que reside en el alma, y en todas las áreas de mi vida me afecta el pecado. El pecado no me afecta solo en la carne. Cuando yo peco y vivo en el pecado y me revuelco en el pecado y no me arrepiento de él, el pecado empieza a intervenir y empieza a dañar todas las áreas de mi vida, a dañarla y dejar una consecuencia, una mancha, algo que me va a avergonzar. Porque el pecado avergüenza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puedes decir al de al lado, el pecado avergüenza? Más tranquilo, más tranquilo. El pecado avergüenza. Y yo quiero, porque tendría muchas cosas que decir, no puedo parar aquí, quiero ir al grano. ¿Qué sucede cuando pecamos? Te voy a decir en un resumen qué sucede cuando vivimos una vida de pecado. Lo explico para aquellos que no lo entienden. Pecar, pecamos todo y tenemos que ir cada día a pedir perdón y arrepentirnos. Pero cuando tú no vas a tener una relación con Dios, a pedir perdón y arrepentirte y te revuelcas en los mismos pecados continuamente, esos pecados son los que empiezan a envenenar tu vida. Pero ¿a dónde te afecta el pecado? El pecado primeramente ensucia tu alma. El alma es la parte del ser humano donde residen las emociones. Nuestras emociones empiezan a cambiar de tal manera que no tenemos la misma capacidad de tener paz, de tener alegría, de tener felicidad, porque el pecado produce lo contrario de lo que Dios te da. Produce odio, produce rencor, amargura, tristeza, llanto, ansiedades, insomnio. Muchas de estas cosas son producidas por el pecado. A veces circunstancias de mi vida pueden producir eso, pero normalmente cuando son continuas es porque hay puertas abiertas al pecado. Porque en realidad la paz de Dios debería provocar que tú descanses. Y la paz de Dios debería provocar que tú estés bien y no estés ni con odio, ni con rencores, ni con amargura, porque Dios es capaz de sanar tus emociones. ¿Cuántos lo creen conmigo? Digan amén. De tal manera que vemos a un rey David que tiene un gran traje, tiene carros reales, tiene ropas reales, tiene todo lo que quiere, pero se siente sucio. No es precisamente sucio lo que David puede ser como un rey, es el que vive mejor de todo el pueblo, pero se siente sucio por dentro. Puedes estar muy limpio por fuera, pero estar sucio por dentro. El pecado te hace estar sucio y sentirte sucio. Y esa suciedad que tú ves y que tú miras provoca esa desnudez, esa vergüenza, esa culpabilidad. Y te hace sentir que no puedes hacer ciertas cosas o acercarte a Dios de cierta manera porque tienes vergüenza por lo que has hecho mal. Pero el pecado también no solamente ensucia el alma, también domina la mente. El pecado provoca, fíjate lo que dice el versículo 3, David, reconozco mis rebeliones, y mira lo que dice, atención, y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué quiere decir esto? El diablo, cuando el diablo viene a destruirnos y a matarnos, y cuando hay pecado en nosotros que no soltamos, el diablo lo aprovecha para restregarlo continuamente por la cara. Está siempre delante de ti. Lo has hecho mal. Lo estás haciendo mal. Estás pecando. Estás haciéndolo mal. ¿Para qué? Para provocar que tú no te levantes. Para provocar que tú no te dispongas a un arrepentimiento. Para provocar que tú no salgas del agujero y él te pueda meter en la tristeza, en la depresión, en la amargura y en creerte acusaciones sin nombre, anónimas, pero que te hacen sentir culpable. Hay gente que dice, me siento culpable, me siento que no puedo entrar en la presencia de Dios. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Por algo? No sé, me siento así. Porque son acusaciones anónimas de parte del diablo
para traer culpabilidad, pero sin decir tu nombre. Por eso de ahí surge una oración mal hecha, que, escúchame bien, que la podemos decir, que no es que esté mal, pero en realidad en esencia está mal hecha. Aquella oración que dice, Señor, y por si algo he hecho mal, te pido perdón. No, tú sabes lo que has hecho mal. Y le tienes que poner nombre a lo que haces mal, para renunciar a ello, porque no puedes decir, por si algo he hecho mal, porque como el diablo coja esa oración, lo que hace es acusarte con acusaciones anónimas, sin nombre, que tú no puedes encontrar registradas en tu vida. Y vives con la culpabilidad sin saber a qué tienes que renunciar. Por eso tenemos que analizarnos cada día y entender, este es mi error, este es mi fallo, y ponerle nombre. Nombre, mentira, adulterio, fornicación, robar, lo que sea. Ponle nombre para renunciar a lo que tienes que renunciar en el nombre de Jesús. El pecado no solamente domina tu mente, sino que el pecado enferma el cuerpo. Mira, lee conmigo en Proverbios, capítulo 17. Te estoy explicando esto para ir a la verdad que te quiero hablar después. Necesito que entiendas esto primero. Proverbios 17, 22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. David, a través de la tristeza y la culpabilidad y la vergüenza de su pecado, a través de años cayó en un estado en el que se empezó a enfermar en su cuerpo de los huesos. ¿Cuántos han sufrido alguna vez que por discutir o por perder los nervios sube la tensión, vienen dolores de cabeza, vienen dolores de espalda? ¿Por qué? Porque el pecado también afecta al cuerpo. Y cuando no perdonamos, por ejemplo, afecta a los huesos, de tal manera que empieza a dolerte el cuerpo. Cuando no tienes sanidad dentro de ti, como mi cuerpo, como mi ser, es todo uno, alma, espíritu y cuerpo, aunque el pecado no se ve y yo vivo como quiero y yo hago como quiero, pero encontramos que hay gente que se enferma por fuera por el pecado que tiene por dentro. Porque el pecado llega a profundizar y dañar toda nuestra vida. Dice la Biblia que algunos tomaban la Santa Cena indignamente y se enfermaban y dormían e incluso morían por tomar la Santa Cena indignamente. Afecta el pecado al cuerpo humano también. Jesús es nuestro gozo. Y cuando tenemos el gozo del Señor por dentro, se expresa también por fuera la alegría y la salud incluso. Y no digo que la salud, somos cuerpo y tenemos que enfermarnos y vamos a morir. Las enfermedades no son siempre por pecado, claro que no. Pero hay enfermedades que sí surgen desde el pecado. Hay enfermedades que sí se desarrollan desde el pecado. Por eso Dios, Jesús en la tierra, sanó a una mujer y quitó el demonio para sanarle de una enfermedad que tenía. Por ejemplo, ¿todas las enfermedades son del diablo? No, son consecuencia de la humanidad y del pecado, de que tenemos que morir y enfermar. Pero hay enfermedades que son por el pecado. El pecado afecta a la mente, el pecado afecta a las emociones, el pecado afecta el cuerpo, pero el pecado afecta también el espíritu. Mira lo que dice, volvemos a Salmo 51. Dame 3 minutos que te acabe de explicar esto para entrar un poco más en qué vamos a hacer con el pecado. Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí, dentro de mí. El pecado afecta la mente, las emociones, el cuerpo, pero también el espíritu. Si mi espíritu no está bien, pierdo la semejanza de Dios, la visión de ver las cosas como Dios, la perspectiva de ser y hacer las cosas como Dios quiere. De tal manera que David se encontraba en un espíritu de amargura y de tristeza. Y escúchame bien, son peores los que se dicen llamar cristianos y que vienen al culto pero siguen con pecado, que aquellos que no tienen a Cristo y están fuera sin Él. Son peores los hermanos que se dicen ser cristianos y se sientan en la silla y alaban al Señor pero no cambian en su vida. Son los primeros que se vuelven los más criticones, los más murmuradores y los más dañinos con las personas. Más que otras personas que no tienen a Cristo pero viven su vida. Qué mal. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú pruebas a Cristo por completo, tu vida cambia. Pero cuando tú pruebas solamente cachitos
e intentas mezclar a Cristo con tus emociones y con tu vida y tu manera de vivir, entonces se produce una mezcla que sale peor que ni tener a Cristo. ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Pero el pecado también, por último, destruye el testimonio del cristiano. Todos tenemos un testimonio. La gente nos conoce y ve quiénes somos. La gente puede reconocer a alguien que tiene palabra. La gente puede reconocer a alguien que cuando habla, ¿quién te lo ha dicho? Si lo ha dicho él, es verdad, tiene palabra. La gente reconoce quién es quién. La gente reconoce a uno y dice, si te dice algo te crees de la mitad. No, lo que te diga es serio. La gente nos reconoce, somos cartas abiertas. Y lo que vivimos, lo que somos, hace que la gente vea quién somos y no podemos engañar a la gente. No hay nada peor que un cristiano, aparentemente, que intenta aparentar algo y que crea que todo el mundo está creyendo lo que intenta aparentar y en realidad todo el mundo se da cuenta que es una mentira. No hay nada peor que eso. Uno se siente muy cristiano, se están creyendo mi vida, no se dan cuenta de mi falta, de mi... No, pero es que la gente en realidad si ve tus acciones, palabras, tus formas, tus maneras de alabar, de adorar, de vivir, pero no te dicen nada, pero eres una carta abierta y se ve cómo estás. El pecado afecta tu testimonio, de tal manera que mira lo que afecta. Escúchame bien porque esto lo tienes que entender, ¿eh? En el Salmo 51, en el versículo 14 dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Cantará mi lengua tu justicia. Y dice el 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Escúchame, porque resulta que aquel que se encuentra en pecado tiene problemas para alabar a Dios. Tiene problemas para adorar a Dios. Aquel que se encuentra en pecado le cuesta orar, le cuesta abrir su boca en la iglesia, le cuesta estar concentrado, le cuesta estar por lo que tiene que estar. Por eso dice, perdóname, quítame el pecado para abrir mi boca y alabarte y publicar tu misericordia. Para poder usar mi lengua para alabarte y adorarte a ti. Por eso el pecado destruye, ¿qué hemos dicho? Emociones, cuerpo, espíritu, alma, tu testimonio. El pecado es veneno que te mata poco a poco sin darte cuenta. No te das cuenta, pero poco a poco te vas viendo que vas perdiendo la felicidad, la paz, el amor, el gozo, la alegría, las ganas de buscar al Señor. El pecado es veneno. Le puedes decir al de al lado, para terminar esta parte, el pecado es veneno. Ahora bien, vivimos en un mundo de pecado y vivimos en un cuerpo donde vamos a seguir pecando durante toda nuestra vida hasta que el Señor venga. Pero se nos ha provisto una solución para el pecado. Se nos ha provisto una solución a largo plazo. Por allí atrás, escuchar, que para vosotros también es. Allí atrás se nos ha provisto una salvación y un perdón de pecados para siempre cuando Cristo venga por nosotros o cuando partamos con Él. Tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto. No habrá pecado, nos habrá librado Dios de eso. Pero Dios quiere adelantarse y traer también santidad a mi vida ahora para ir quitando la consecuencia del pecado en mi vida, para que se reduzca de tal manera que pueda vivir una conducta similar a lo que Jesús vivió en la tierra. Nunca igual, porque Él fue perfecto, pero cada vez más parecido. Él tiene una forma de obrar en nosotros. Ha provisto una solución. ¿Y sabe dónde está la solución para el pecado? En la cruz del Calvario. Jesús murió en la cruz del Calvario por todos nosotros, para que el pecado no tenga efecto en tu vida, para esclavizarte. Que sí, te va a dar la lata, vas a tener luchas, vas a tener pelea, vas a tener que pelear contigo mismo, porque tu cuerpo pide pecar, pero no vas a ser esclavo del pecado, porque la sangre de Cristo te liberta a aquellos que se disponen a arrepentirse en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Y me voy aquí a David. David, bien, ¿has pecado? ¿Te encuentras en una condición donde te encuentras mal?
donde te encuentras triste, donde entiendes tu condición mala, donde ves que estás en un agujero y no vas a salir de ahí, y te postras de rodillas delante del Señor y le dices: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, por favor, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. No solamente está pidiendo perdón por el pecado, está pidiendo que Dios borre toda mancha para que no se acuerde de lo que hizo. Porque a través de las manchas a veces volvemos a ellos al recordar. Y David le pide a Dios todo esto y desarrolla 4 actitudes ante Dios. 4. La primera que desarrolla, que vemos aquí en David, di conmigo: confianza. Él sabía que tenía muchos pecados, sí, pero a la misma vez también conocía la gran misericordia de Dios, que aunque hubieran muchos pecados fuertes, amplios, profundos, hubieran los que hubieran, él sabía que Dios podía perdonar toda clase de pecado si había arrepentimiento en su corazón. Él conocía, tenía confianza con Dios, como para conocer que aunque hubiera mucho pecado, no tenía por qué esconderse, avergonzarse ni alejarse, sino que en el momento que se vio preparado dijo: Señor, conozco que he pecado, conozco que lo he hecho mal, conozco que necesito castigo, que hay consecuencias, sí, pero también sé que hay misericordia en ti. También sé que no hay pecado que tu sangre, la sangre de tu Hijo, no pueda perdonar. Ahora la sangre ya pasó en el tiempo que vivimos. Aquí todavía no había llegado. Pero recordar que David era alguien que conocía mucho a Dios. Era alguien conforme al corazón de Dios. Y hay pecados que Dios perdonó en el pasado, avalándolo con la sangre que todavía no había sido derramada, pero que sería derramada después. Porque Dios conoce los tiempos. Dios tenía todo preparado. Y David, aunque conocía que había mucha maldad en él, también tenía la confianza de decir: me acerco a ti, Señor, sabiendo que aunque lo he hecho mal, tú tienes perdón para mí. ¿Te falta confianza con Dios? Necesitamos tener la confianza de saber que Él me quiere perdonar, que Él está deseando hacerlo, que Él me está esperando con los brazos abiertos, que Él no me quiere condenar, que Él me quiere perdonar, pero necesita arrepentimiento. Pero David lo sabe y tiene la confianza. Y David no se ha cumplido el tiempo, ni la Biblia está escrita, pero podría resumir en su actitud lo que dice en Romanos 5:8. No lo busques, te lo leo. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores aún, Cristo murió por nosotros. ¿Eres pecador? Sí, yo también. Y vamos a pecar, tú y yo. Pero tenemos que tener la confianza de que no importa qué tipos de pecados haya, la misericordia y la gracia de Dios es mucho más amplia que los pecados que yo pueda hacer. De tal manera que a lo mejor es uno tu pecado y la misericordia de Dios puede cumplir y perdonar ese uno y miles de pecados. Pero si no tienes arrepentimiento por ese pecado, no tienes perdón. Pero aunque tengas 1000 pecados, si hay arrepentimiento en tu vida y te acercas con confianza a Dios, a su trono, y decir: Señor, sé que lo he hecho mal, me culpabilizo, Satanás se está aprovechando, me está haciendo sentir como un trapo. Pero escúchame bien, la Biblia en ningún momento dice que tú seas un trapo de inmundicia. La Biblia dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia. Nosotros somos hijos de Dios y los hijos de Dios tienen que tener la confianza de acercarse al Padre y de haber metido la pata y decir: Señor, he metido la pata, Padre, lo he hecho mal, Padre, pero yo quiero venir a tu regazo de nuevo, porque yo sé que tú tienes la capacidad de perdonarme y la de amarme y de levantarme para ponerme en el lugar que me corresponde. Te voy a contar algo que tienes que entender. No puedes hacer nada más para que Dios te ame más. Ni puedes hacer nada menos para que Dios te ame menos. Dios te ama y punto. No está de acuerdo con tu forma de vivir, quizás.
No está de acuerdo con tu pecado quizás, pero el amor por ti como hijo lo tiene. Y cuando ve un hijo que le llora y que se arrepiente, es el primero en apartar a cualquiera que intente acusar y decir, no, estaba esperando que mi hijo se me acerque. Ha hecho las 1001, pero sigue siendo mío, sigue siendo mi hijo. Es de mi casa, es de lo mío. Lo he creado yo, lo he salvado yo. La sangre se derramó por él. Lo voy a perdonar porque hay misericordia nueva cada día. Por eso Hebreos 4:16 dice, entrar confiadamente ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro en el momento que lo necesitas. ¿Cuántos lo quieren? Digan amén. Necesitamos entender, hermano y hermana, que Dios nos ama y no nos ama porque seas valioso. No te ama Dios porque seas valioso. No te ama Dios más porque cantes mejor, ni prediques mejor, ni lleves 40 años de evangelio. No te ama Dios porque tú seas valioso, no. Más bien, somos valiosos porque Él nos ha amado primero. Por eso somos valiosos. Si no, por nosotros mismos no lo somos. David obtiene y ve confianza. Confianza. Ten confianza. Él te quiere perdonar. Ten confianza, Él te quiere rescatar. Ten confianza, Él quiere que des lo mejor de ti. No quiere que te estanques ahí. Él te ama. La segunda actitud que veo en David, di conmigo, confesión. El versículo 2 del capítulo 59 que hemos leído, dice la palabra en Salmos del 51, como hemos leído. Dice así, el versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Lo primero de todo, tengo que confesar. Hablé el jueves pasado sobre lo que es confesar. Confesar no es ir solamente al pastor a decirle el pecado. Existen pecados que tú no puedes librarte de ellos, que tú no tienes fuerza, que tú estás luchando y no puedes. Ve si busca ayuda y confiesa, háblalo. Pero no todos los pecados que tú haces en el día debes decírselo a alguien. La confesión, primera de Juan 1:9, si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonaros. La confesión viene del término griego homologomen y significa decir lo mismo. Estar en la misma línea que Dios. Significa que cuando la palabra alumbra y se expone, yo veo que Dios me señala y mira mi pecado y me nombra. Esto estás haciendo, Fernando, que no está bien. Esto estás haciendo, Ani, que no está bien. Y en el momento ese yo tengo que responder sin rechazar, sin justificar, sin ignorar. No, tengo que intentar aceptar, Señor, es verdad. Me pongo en línea contigo. Acepto. Esto lo estoy haciendo mal. Me arrepiento. Eso es confesar. Me pongo en línea con Dios, me arrepiento y me pongo a hacer lo que Dios desea. Pero para confesar, ¿sabes qué tengo que hacer primero? Reconocer. Tienes que reconocer quién eres. Tienes que reconocer qué has hecho. Porque si tú intentas justificar tu pecado siempre, echando la culpa a los demás, nunca vas a ser realmente alguien que tenga claro y sea realmente valioso y entienda que tengo pecado y puedo pedir perdón por lo que reconozco que tengo. Un alcohólico no dejará de beber hasta que no reconozca que es alcohólico. Un drogadicto no dejará de drogarse hasta que no reconozca que es drogadicto. Y hasta que tú no reconozcas tu pecado, porque mira lo que dice David, no es el pecado de uno ni del otro, no. Señor, vengo aquí y no vengo a hablarte de nadie. Vengo a hablar de mí mismo, mi pecado, mi rebelión, mi problema, mi circunstancia. Porque escúchame bien, los cristianos hemos desarrollado una técnica súper especial para tapar nuestros pecados y es mirar el pecado del otro. Y como es más gordo, que siempre encontramos a alguien que lo tiene más gordo que el mío, entonces me tapo yo y me justifico diciendo, pues si aquel lo hace, pues yo también. Pero Dios no te llama a eso. Dios te llama a tener con confianza, ponerte delante
delante de Él y que confieses tu pecado, tu rebelión, tu actitud, y que no te fijes en el pastor ni en el hermano que tienes al lado. Tienes demasiado con lo tuyo para fijarte en los demás. Fíjate en ti, habla de ti, prepárate delante de Dios a ti, porque si reconoces lo que haces mal, Dios te podrá perdonar, pero si te justifica, Él no podrá perdonarte. Qué mala costumbre de centrarnos en querer ayudar a los demás siempre, ¿no? Y de nosotros mismos no podemos hablar delante de Él. Señor, bendícelo al Paco, que estamos mal. Bendícelo, Señor, al Manuel, que estamos mal. Bendice a la pastora, Señor, que le he visto cara triste hoy. Pídele al Señor que te bendiga a ti primero. Ve delante del Señor, lo hago mal. Te necesito yo. Reconozco que he hecho esto mal y que he hecho aquello mal y no me pongo ninguna etiqueta ni ninguna justificación. Confieso, me pongo en línea contigo. Te digo, esto está mal y te pido perdón. Y me arrepiento. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú hagas eso, hay un individuo espiritual por ahí llamado diablo. A través de los demonillos. Sí, los demonillos existen. A lo mejor hay uno por ahí sentado. A través de los demonillos, si tiene una silla vacía al lado, cuidado. Los demonillos, que no se levante nadie. Los demonillos están ahí para acusarte constantemente. Y el diablo intentará acusarte, escúchame bien, intentará acusarte constantemente de pecados pasados que ya pediste perdón, que tú ya te sanaste, pero él los va a traer a la memoria porque va a intentar buscar un resquicio por ahí donde tú te sientas culpable y eches para atrás. Porque cuando uno se siente culpable no avanza. Cuando uno se siente que es verdad, que yo lo hice, y entonces uno empieza a estancarse, a pararse, y no puede avanzar. Y lo peor que hay es que tú estés caminando el camino del Señor y te pares. Porque entonces el diablo le es fácil tirar de la cuerda para que cedas para atrás. Para que te apartes del rebaño, de la iglesia, de los hijos, del pueblo. Por eso el diablo actúa de esta manera. Él es padre de mentira. Y te acusa de algo que en realidad tú tienes que, como si fuese un juicio de verdad. Imagínate que te han acusado de hacer algo y has pagado cárcel. Y ahora viene a los 20 años y te quieren acusar de lo mismo. Y tú vienes y dices, no, perdona, yo ya esto lo pagué. Yo ya esto, a mí me libraron de esto. Pero hay gente que como no tiene conocimiento, no se defiende ante la acusación y se cree, ay pastor, me siento culpable, verdad, es que yo hice muchas cosas mal, pero perdona, es que no te lo perdonó Dios ya, y me lo perdonó. ¿Tú crees que me lo perdonó? A lo mejor no me lo perdonó. Escúchame bien, Dios no es hombre para que mienta. Cuando Él dice que perdona algo, lo perdona, lo echa al mar y lo olvida. Él no te lo tira más por la cara. Si el pecado pasado viene, no es de Dios, es de Satanás y lo echas fuera en el nombre de Jesús. El diablo intentará hacerte sentir culpable por pecados, como te he dicho antes, anónimos, sin nombre. Es que me siento culpable, ¿pero por qué? No sé, pero me siento culpable, me siento mal. Porque te crees las mentiras. El Espíritu Santo no acusa, el Espíritu Santo señala, convence de pecado y llama por su nombre al pecado. Esto está mal. Y tú vas delante del Señor y le pones con nombre el pecado. Por si acaso, Señor, hay algo que tú no ves, pues no. Señor, esto que he hecho mal, te lo entrego y te pido perdón. Señor, esto que estoy haciendo mal, te lo entrego y te pido perdón con su nombre. No pecados anónimos, culpabilidad anónima. No, porque el diablo aprovecha cualquier resquicio, cualquier ignorancia, cualquier cosa que tú no quieras o no estés atento para hacerte sentir culpable. Quiero que entiendas algo. El diablo no puede detener a un hijo de Dios si un hijo de Dios no para. Escúchame bien, el diablo no puede detener a un hijo de Dios, ni puede dañar a un hijo de Dios, a no ser que el hijo de Dios le abra la puerta. Tenemos a Satanás bajo la planta de nuestro pie y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él está más derrotado que derrotado. Somos más que vencedores
Pero cuando tú te crees un derrotado, cuando tú te crees en pecado, cuando tú te crees que Dios no te perdona, cuando te crees las mentiras de otros, cuando te crees la acusación de Satanás, el diablo aprovecha para condenarte de algo que no te pertenece. Tienes que entender que puesto en la presencia de Dios, tienes que tener la confianza de decir, Señor, me siento culpable, no sé por qué. Y Dios te dirá, porque te acusan y tú no sabes que te perdoné. Y Dios te dice hoy, si yo perdono, que nadie acuse. Y si te acusan, pasa de la acusación. Yo he perdonado y he vuelto blanco aquello que estaba manchado. Y no hay quien lo ensucie en el nombre de Jesús. A veces nos creemos las mentiras del diablo. La actitud de David es confianza, confesión. 3, di conmigo, limpieza. David dice, perdona mis pecados. Pero no se queda ahí. El borra mis rebeliones tiene que ver con algo judicial. Tiene que ver con cosas que han quedado registradas de cosas que yo he hecho mal, a las cuales el acusador puede agarrarse para venir a quitarme bendición. David no se queda en cosas pequeñas. David dice, perdona mis pecados, pero borra las rebeliones, que no haya registro en ningún lado, que quede santo, que quede limpio, que quede sano, pero sobre todo, limpia la mancha que el pecado ha traído en mi vida. ¿Sabes por qué hay gente que vuelve atrás continuamente? Hay otro tipo de actitudes y condiciones que pueden hacer volver atrás. Pero una de ellas es precisamente de que Dios perdona el pecado, pero no limpia la mancha porque tú no te fijas en ello. No quita la iniquidad, la consecuencia. No quita el deseo de esas cosas. Y hay gente que quiere decir, Señor, perdóname, pero mira, tengo estos deseos dentro, pero como no los llevo a cabo, pues no pido por ellos. Mientras no lo haga, no. Tienes que pedirle al Señor que te llene de su perdón y su bendición hasta lo más profundo de tu interior. Si hay deseos en tu vida que están desordenados, aunque no los lleves a cabo, tienes que decirle, Señor, por favor, en mi alma, en mi espíritu, en mi cuerpo, en mi mente, a donde haya deseos de cosas que no son de ti, bórralo de mi vida, quítalo de mi vida. Cualquier mancha que haya dejado el pecado, que haya dejado la vida antigua, bórrala de mi vida porque quiero ser una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Dile de al lado, lo que está diciendo es para ti. El pecado te hace sentir sucio. Por eso David pide limpieza. Porque no quiere ocultar nada de él. Es una limpieza interior, no una duchita. Es una limpieza interior desde adentro. Lo que nadie ve, lo que nadie sabe. Desde ahí, Señor, te lo entrego. Mira el odio que tengo a este que nadie lo sabe. Señor, te lo entrego a ti. Señor, esta herida que sufrí porque me hicieron a mí daño, me traicionaron. Señor, quítalo, arráncalo, te lo entrego a ti, sáname. Desde adentro, desde lo más profundo. Y entonces esa limpieza interior empieza como río de agua viva a bañar hacia afuera tu mente, tu alma, tu espíritu, tu cuerpo, para que desde adentro hacia afuera te vaya limpiando por completo. Pero mira lo que dice David. Lávame más y más. Y el énfasis que hace aquí tiene que ver en el hebreo con el decir, lávame continuamente, Señor. Ayúdame a que no me laves una vez y ahora me vaya a hacer mi vida y me deje manchar. No. Ayúdame a estar atento para no mancharme. Ayúdame a estar alerta para continuamente depender de que tú me laves. De que continuamente depender de que no haya mancha en mi vida. Porque a veces surgen manchitas en la vestidura blanca. Y decimos, bueno, una manchita nadie la ve. Pero de ahí luego otra manchita, y luego otra manchita. Y al final vamos perdidos y manchados de pecado. Pero David dice, no.
Ayúdame a tener una actitud que quiero que ni una manchita haya en la vestidura blanca, Señor. Que tenga un temor santo, de tal manera que cualquier pequeña cosa, cualquier pequeña zorra, dice la Biblia, que muerde las piñas en la raíz, que no se va el fruto, que va abajo, que es la que hace daño. Cualquier pequeña cosa te la quiero entregar a ti. No quiero dejar nada que pueda crecer dentro de mí y hacerme daño y matar. Porque escúchame, a veces no nos destruyen grandes pecados, a veces nos destruyen pequeñas actitudes que se van repitiendo poquito a poco, y esas pequeñas actitudes van creciendo y van tomando lugar en mi mente y van tomando lugar en mis emociones. No la corto, no la corrijo, no la canalizo, no la entrego al Señor, y cuando crece pierdo el control y entonces ya no puedo sujetarlo y la mente me lleva a pecar. Por eso cualquier pequeña cosa que tú veas que no está en la obra de Dios, en la voluntad de Dios, entrégasela a Él y dile cada día: lávame hoy, Señor, no he cometido nada, creo, he hecho poca cosa, a lo mejor no me ha dado tiempo ni a pecar, pero lo mínimo que haya no lo quiero en mi vida. Lávame todos los días, lávame más y más, y presta atención, porque no quiero mancharme para no faltarte el respeto. El diablo trabaja así, un poquillo, para que no te des cuenta, un poquito. Pero ¿qué hace una pequeña infección si no la tratas? Va creciendo hasta que llega un momento que se ven afectados órganos. Así trabaja el diablo. Para que no te des cuenta, una pequeña actitud, un pequeño roce no sanado, una pequeña situación no perdonada, un pecadito, si me he quitado de todo, si ya para lo que me queda esto no pasa nada, unas pequeñas cosas que después van creciendo, porque el pecado es, di conmigo, veneno. Y cuando se inyecta el veneno es para crecer dentro de ti, no se queda igual. Si dejas un poquito que se inyecte, crece el veneno y te infecta tu vida espiritual. Por eso cada día, Señor, lávame más y más. Por último, una cuarta actitud que vemos en David. Hemos dicho confesión, hemos dicho, a ver si nos acordamos, hemos dicho confesión, hemos dicho confianza, hemos dicho limpieza y por último, consagración. Una actitud de David. Lee conmigo en el Salmo 51 de nuevo, versículo 12. Y préstame atención 10 minutitos. 10 minutos reales. Versículo 12. Dice David: no solamente te pido perdón por mi pecado. No solamente te pido que quites la suciedad, que borres las rebeliones. Además quiero, escúchame bien, porque a veces no hacemos esta oración a Dios. A veces pedimos perdón, perdóname, pero no hacemos esta parte. Mira lo que dice David en el 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Abre mis labios, Señor, y publicará mi boca tu alabanza. ¿Por qué quiere Dios? ¿Por qué quiere David perdón? No solamente quiere perdón para sentirse bien consigo mismo. Presta atención. No solamente quiere perdón para sentirse bien consigo mismo. No solamente quiere perdón porque él se encuentra mal y necesita la intervención de Dios. No solamente necesita que se acabe la angustia, la ansiedad, la tristeza. No solamente pide perdón por eso, sino que pide perdón porque además quiere consagrarse a Dios, porque aquel que tiene un encuentro con Dios no tiene por más que vivir una vida de obediencia y de servicio al Señor. No la he escuchado, no la he escuchado. Aquel que tiene un encuentro con Dios quiere amarlo y obedecer su palabra
y servir a Dios. Cuando uno tiene un encuentro con Dios, produce algo en su vida que no te deja tranquilo. Hay gente que tiene un encuentro con el pastor o con el hermano o en la iglesia. Señor, me ha tocado bien, me siento bien. Mira, venía con pena, me la ha quitado el Señor. Que no va de eso. No vale que tú estés bien y te hagan el lavado continuamente en la iglesia para que tú estés bien y hagas tu vida. No. Que la confianza de acercarse al Señor y la limpieza y la confesión está para que después, puesto bien, tú digas, Señor, ahora estoy aquí como tu soldado, como parte del cuerpo de Cristo, utilízame para lo que me tengas que utilizar. Quiero trabajar y servir para tu obra en lo que tú veas. Cuando tú no trabajas ni quieres servir para Dios, cuando tú no quieres abrir tu corazón y dar a Dios el primer lugar, perdóname, no has tenido un encuentro con el Señor. Porque cuando uno tiene un encuentro con el Señor, escucha bien, por agradecimiento quieres servirle. Lo que ha hecho en mi vida no lo puedo pagar, pues al menos le sirvo por agradecimiento. Pero ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué David peca? ¿Por qué David se mete en este lío? Bueno, es que son muchos pecados, pastor, sí, pero empezó con una raíz. Y de ahí fue creciendo. Es que cuando te metes en un agujero, no es ni un pecado, ni dos, ni tres, ni cinco, no. Es una raíz que empiezas a decaer. Y empiezas a degradarte. Es un momento donde tomas una decisión o donde te dejas de una manera que empiezas a degradarte y de ahí empiezan a salir ramas. Es un momento determinado en el que paro mi relación, en el que empiezo a hacer cosas que no debía hacer y empieza a salir una raíz que empieza a corromperme. ¿En qué momento David se corrompe? ¿En qué momento David se busca que venga el adulterio, que venga el asesinato, que venga la mentira, que venga hijos que se matan unos con otros? Toda consecuencia del pecado que vive David. ¿Sabes por qué? Porque dice que en medio de la guerra de los reyes, él no quiso trabajar ni servir, ni ir a la guerra que le correspondía. Y por dejar de hacer su trabajo, se mantuvo en su lecho, en su cama, en su habitación, haciendo el vago. Y cuando hacemos demasiado el vago, hay mucho tiempo para pensar. Y cuando hay mucho tiempo para pensar, el diablo tiene un jardín para sembrar. Y es ahí donde en el ocio, en el tiempo, nos aburrimos, no damos tanto tiempo al Señor. Y el diablo siembra. Y empezó a sembrar en su habitación y se asoma al balcón y ve a Betsabé y la desea, la llama, está con ella y empieza la maldición del pecado en David. Desde ese momento, David, ¿qué hubiera pasado si hubieras estado donde tenías que estar? Y David me diría, no hubiera caído con Betsabé, porque trabajando en la obra no hubiera tenido tiempo para estar mirando otras cosas. Hay veces que no se trata de debilidad, se trata de que como no hacemos lo que tenemos que hacer, caemos en cosas que no deberíamos estar mirando. Cuando yo estoy ocupado trabajando para Dios, hay cosas que no me da tiempo ni a mirar. Pero cuando no quieres trabajar, ni quieres hacer nada para el Señor, y te quedas en el ocio, tu mente, tu corazón es un jardín donde el diablo empieza a sembrar. Y empiezas a darle tiempo. Y no es de una noche a otra, de un día a otro, no. Es poquito a poco. Una semilla, no le ves la flor, ni el fruto, ni la planta en un día. Tú la tiras hoy. Nadie se ha dado cuenta que ha sido echada. Pero al tiempo crece. Escucha. El poner tu vida para pecar. El dejar de hacer, no, porque yo ya no trabajo, no digo, porque me han hecho daño, porque no estoy de acuerdo. El hacer eso provoca que tu vida sea un jardín para sembrar Satanás. El poner tu oído en críticas hacia tus hermanos y hacia tu iglesia es una semilla que va a crecer dentro de ti. El poner tu vida para que te siembren cosas que no son de Dios son semillas. A mí no me afecta, pastor, yo lo tengo claro, yo soy firme. Si te afecta, son semillas. Después crecen y ahogan la palabra. Yo tengo que saber el pecado como el veneno. Tengo que saber qué es lo que entra por aquí, por aquí, por aquí. Tengo que saber que hay cosas que no pueden entrar a mi vida.
Si hay gente que está poniendo tibia y criticando al Jairo, ¿yo sabes qué hago? O los confronto o me aparto. Si hay gente que está criticando a la manera, o los confronto, me aparto. Si hay gente que está participando en negocios raros, o me aparto y no participo. Si hay gente que están todos bebiendo, ¿qué hago yo en ese corro? ¿Me voy a mantener yo así sin beber? Mentira, caerás también en la bebida. El primer día no, el segundo no, el tercero caerás. Si me voy al bar y estoy con la familia, amigos, gente que nada más que hacen cosas raras, un día aguantaré y dos también, pero después caeré, porque es una tentación, es una siembra del diablo, hasta que llega un momento que pierdes las fuerzas espirituales que tienes, porque el diablo lo que hace es te siembra, te tienta y te va quitando de orar, te va quitando de leer, te va quitando de estar con hermanos, te va quitando de leer la palabra, de buscar la presencia de Dios, y cuando te debilitas en el espíritu, pones fuerza en la carne y ahí llega la caída. Es un proceso. Por eso David, que ha caído, ha hecho algo que todos tenemos que hacer. Entender, así no puedo seguir, Señor. Por favor, vengo a ti con confianza. Sé que tú me vas a perdonar. Vengo a ti reconociendo que estoy haciendo mal. ¿Quién soy? Y quiero seguir haciendo tu obra. Voy a llegar a la parte final. ¿Sabes cómo ocurre para que una persona se levante? ¿Sabes cómo ocurre para que pueda ser posible que tú puedas ir al Señor y el Señor pueda perdonarte? Que tú tengas un canal de comunicación abierta con Él. Que tú tengas la oportunidad de acercarte a Él, aunque ni tú ni yo somos dignos de acercarnos. ¿Sabes por qué? La restauración es posible porque Jesús murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él ocupó tu lugar. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Y sabes lo que hacían los hombres en el Antiguo Testamento? La sangre es la vida y la muerte pedía derramamiento de sangre. Por lo tanto, el pecado del hombre, ¿cómo podía subsanarse? A través de expiaciones. El sacrificio de expiaciones, cubrir. ¿Y qué es cubrir? Adán y Eva están allí, que se encuentran desnudos, avergonzados por su pecado escondidos. ¿Y qué hace Dios? Mata a unos animales. Con las pieles los cubre, para que no se vean la desnudez de su pecado. ¿Y qué le dice con eso a ellos? Señores, a partir de ahora, la paga del pecado es muerte. Vosotros no morís, pero alguien tiene que morir por vosotros. Y entonces mataban un buey, un cordero, una ternera, lo abrían, habían diferentes tipos de sacrificio. Y a través de que mataban animales y derramaban sangre, Dios miraba la sangre y la muerte de ese animal provocaba que el hombre pudiera ser cubierto y no mirado por su pecado. Pero llega un momento en la historia en la que Dios dice, ahora me toca a mí hacer el sacrificio. Y entonces escoge Dios al Cordero Perfecto y Santo. ¿Sabes quién es el Cordero Perfecto y Santo? Jesús. Pero ¿cómo un Cordero? Esto te lo digo para que lo entiendas. ¿Por qué se le llama a Jesús el Cordero? Porque como el hombre tenía que matar corderos para perdón de pecados, Jesús representa ese Cordero para un perdón de pecados por siempre. Por eso hay gente que dice, ¿y qué me ha dado Dios a mí para seguirle yo? Pero si yo es que le oro y no me bendice, si le oro y no me habla, si le oro y no me responde lo que yo quiero, escúchame, en tu vida, ni con 80, ni con 90, ni con 120 años, vas a poder pagar lo que Él ya hizo por ti. Él ya murió ocupando el lugar que te pertenecía a ti, que me pertenecía a mí. Ocupó nuestro lugar muriendo y derramando su sangre hasta la última gota para que tú y yo tengamos entrada al reino de los cielos. ¿Sabes por qué tú hoy puedes pedir perdón a Dios y que se borren las rebeliones y que Dios te sane por completo? Porque Él dijo en la cruz del Calvario, ¿sabes qué dijo? Consumado es. ¿Y sabes qué significa la palabra consumado es? Es palabra en el griego, es
A algunos les suena tetelestai. Tetelestai. Y la palabra griega tetelestai solamente se utilizaba en la sociedad para tres cosas concretas. Se utilizaba cuando había alguien que tenía una deuda de bancos y que había un registro de deuda de antepasados y que no podían pedir préstamos ni tener nada a su nombre porque había una deuda de antepasados, no de ellos mismos, que manchaba su nombre y su apellido y no podían tener un beneficio. Y cuando entonces firmaban ahí decían, quitada la deuda, decían, tetelestai, consumado es. Cuando habían contratos de esclavitud de hombres y uno era esclavo y no podía ser libre, llegaba un momento que alguien le compraba y decía, mira, a partir de ahora quiero que pongas en la licencia tetelestai, consumado es. O sea, deja de ser esclavo y empieza a ser libre. Se utilizaba el tetelestai, el consumado es. Lo que dijo Jesús en la cruz, consumado es, tetelestai, se utilizaba para todo esto. Y para una tercera cosa. ¿Sabes para qué? Cuando un pastor tenía que hacer un sacrificio, y era un sacrificio, el más alto sacrificio que podía hacer, y tenía que coger el cordero más perfecto de todos, y lo tenía que preparar sin ningún tipo de mancha, sin ningún tipo de arruga, sin ningún tipo de lesión, y tenía que coger ese cordero, y cuando estaba todo preparado, el pastor de ovejas le decía al dueño que lo quería, tetelestai, consumado es, está hecho. Ahora, cuando yo entiendo que ese término griego tetelestai es usado en todos estos contextos, entiendo que es lo que dijo Jesús con el consumado es. Con el consumado es, Jesús estuvo diciendo en la tierra, en aquella cruz del Calvario, estaba diciendo, señores, había una deuda que teníais que no podía hacer que la bendición surgiera y fluyera hacia vosotros. Era una deuda de vuestros antepasados, pero a través de este sacrificio consumado es y la deuda se rompe y yo pago la deuda con mi muerte. Estaba diciendo Jesús con el tetelestai, señores, erais esclavos del pecado, erais esclavos de cosas que no podíais soltaros. Aunque quisierais libertad, erais esclavos por la ley, pero hoy con la cruz del Calvario consumado es. Hoy os hago libres para abriros el velo para poder entrar en la presencia de Dios. Pero no solamente estaba diciendo eso, estaba diciendo, señores, estoy hablando ahora al Padre. Y Jesús allí en la cruz herido, malherido y hecho polvo en aquel lugar sangrando, cogió y dijo, Padre, ¿qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo el Cordero perfecto, el Cordero sin mancha, el Cordero sin arruga está aquí en la cruz. Haz lo que quieras conmigo, quítame la vida. No me arrepiento de dar la vida por ellos. Aquí está el Cordero perfecto, el sacrificio que va a hacer que se abra el velo del templo para que entren en la presencia de Dios. El sacrificio que va a hacer que se pague la deuda por siempre. El sacrificio que va a hacer que ya no sean esclavos. El sacrificio que va a dar vida y vida eterna en aquellos que crean que Él está ahí consumado. El pecado ha podido dañarte. El pecado ha podido afectarte. El pecado ha podido alejarte. El pecado ha podido hacerte un lío tu vida. Pero quiero recordarte en esta tarde, no te mantengas en el suelo recordando el pecado. Él pagó en la cruz del Calvario. Él pagó en la cruz del Calvario. Te lo recuerdo. Él pagó por ti, por mí. No hay pecado que te esclavice. Él pagó. ¿Lo crees o no lo crees? No necesitas seguir viviendo como un esclavo. Levántate. Vive una vida con paz, con felicidad, dándote tu lugar al Señor. Acepta el perdón de Dios. Levántate y sírvele a Él, porque Dios te está esperando. Dile de al lado, por favor, Él perdona todos los pecados. Si hay arrepentimiento, Él perdona.
¿Cuántos pecados puede perdonar Dios? ¿Cuántos? Si hay arrepentimiento, confesión y arrepentimiento. Él es fiel y justo para perdonar a los que confiesan y se arrepienten. Él es fiel y justo. Que nadie te diga que Dios no te puede perdonar. Él te puede perdonar y te quiere perdonar. Tengo un Dios tan grande que no improvisa nada. Tengo un Dios tan grande que desde Génesis 3:15 trajo un juicio al diablo y le dijo a aquella serpiente, estando el diablo detrás: has tirado todo por tierra. Bien, se echan las culpas unos a otros porque el pecado los envenena y ya no tienen mi semejanza y no saben reconocer que pecan. Bien, pero mira, tu semilla provoca esto, pero la semilla de esta pecadora Eva, la semilla de ella, hará que te pise la cabeza y te quite la autoridad que les has robado. Jesús dejó una semilla ahí, dejó una semilla, pero la semilla tenía que pasar más de 4.000 años. Más de 4.000 años de aquel momento. Pero en el momento, escúchame bien, en el momento que Dios dijo eso a la serpiente y al diablo, ¿sabes lo que hizo? Dijo, ahí va una palabra de esperanza que tiene un cordón de esperanza en esa flecha. Y la lanzó, y es como que esa flecha se clavara en la cruz del Calvario, en una atmósfera y en una dimensión eterna. Sin surgir todavía la cruz, la clavó allí Jesús, la clavó allí Dios, diciendo, mira lo que te digo, diablo, la simiente de ella te pisará a ti. Y soltó una palabra que provocó un cordón desde ahí hasta 4.000 años en adelante. Un cordón de esperanza donde fueron naciendo hombres, donde nació Noé, donde salió Jacob, David, donde nacieron hombres de Dios que se fueron cuidando y que en la providencia de Dios se fueron agarrando a ese hilo de esperanza, a ese cordón, a esa flecha que fue lanzada desde Génesis 3:15 a la cruz. De tal manera que después de 4.000 años llega el momento donde llega Jesús a la cruz. Él es la semilla. Y cuando llega Jesús con 30 y pocos años, llega a la cruz del Calvario y me imagino como que encuentra ahí la flecha. Y dice, ay, el cordón de esperanza ha caído aquí. La gente se quería desviar y el diablo intentó quitar la bendición. Pero ha venido la providencia y ha provocado que todo se reajuste para que llegue este momento. Y en aquel momento donde los demonios creían que estaban derrotando a Jesús y que estaban quitando de por medio la solución de Dios para la tierra, llegó el momento que arrancó la flecha y dijo, señoras y señores, 4.000 años después, la semilla que lanzó el Padre y que le dijo a Satanás que iba a destruir a él, aquí está, yo soy la semilla, yo soy el hijo y me vengo a morir y digo, consumado es, él perdona, él sana, él restaura, él liberta, cuando lo crean díganme. Él es el Salvador. Y desde ahí avergonzó a los demonios, a las potestades, a las tinieblas. Se quedaron avergonzados. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué va a pasar? Que mi Dios no improvisa nada. Que Dios tiene todo bajo control. Que mi Dios es grande. Y ese Dios grande te puede perdonar a ti también. Y te puede sanar. Y puede cambiar tu matrimonio. Solamente tienes que decir, sí quiero, porque la sangre ya fue derramada. ¿Te puedes poner en pie ahí donde estás, por favor?